Muy buenas tardes, me presento. Yo soy Raimundo Sarmiento, docente de la Cátedra de Operatoria de la Universidad del Paraíso. Y en esta oportunidad estoy acá para presentarles la clase Homeostasis y sellado del medio interno para alumnos de tercer año de Odontología Universidad del Paraíso. Les voy a recomendar que se pongan cómodos porque no es una clase tan breve, trae varios conceptos sencillos, otros más complejos, así que sin mayor preámbulo vamos a iniciar y que tengan una buena clase. La homeostasis se lleva al medio interno. Primero que nada, vamos a determinar los objetivos del aprendizaje. El primero es conocer los conceptos de homeostasis y sellado del medio interno. Segundo, comprender la particularidad de los tipos de sellado del medio interno. Tercero, analizar los protocolos de sellado del medio interno y relacionar su relevancia con el complejo dentino-pulpar, o CDP. Esta sigla CDP la vamos a utilizar muy seguido, así que si la quieren notar por arriba o en algún lado, complejo dentino-pulpar, que no se le olvide, ¿ya? Nuestro temario será el siguiente. ¿Qué es homeostasis y sellado del medio interno? ¿Cuándo se debe realizar la homeostasis y sellar el medio interno? ¿Dónde se hace este proceso? ¿Por qué lo hacemos? Y finalmente, ¿cómo lo hacemos? Es un temario bastante sencillo, pero se van a ir dando cuenta de que cada una de las preguntas complica un poco más la respuesta. Primero, ¿qué es homeostasis? Según la definición del diccionario de Oxford, la homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. En este caso estamos hablando del complejo dentino-pulpar o del diente más básicamente. Según la Real Academia Española tenemos que es la propiedad del organismo que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable compensando los cambios en su entorno. Me gusta más la segunda definición, la de la RAE, ya que abarca los conceptos de que es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, ya muy importante, y que además de esto compensa los cambios de su entorno. Más adelante hablaremos de qué condición interna pretende mantener y qué compensa, ¿ya? Segundo, ¿qué es sellado del medio interno? Bueno, sellado del medio interno son las técnicas utilizadas por el odontólogo para mantener la homeostasis del complejo dentino-pulpar. ¿Se acuerdan que debe ser muy importante? Primera vez que lo mencionamos. Manteniendo la viabilidad celular y estimulando los mecanismos protectores naturales como la diferenciación celular y la formación de dentina terciaria. Si recordamos, la dentina terciaria es la que se produce en fenómenos patológicos, ¿ya? El tejido dentinario puede protegerse por sí mismo, pero dependiendo del caso y la proximidad del tratamiento, el uso de materiales más biocompatibles es una decisión primordial. Ya, esto se debe a que tenemos materiales que pueden ser más o menos biocompatibles al momento de trabajar la dentina. Y según la proximidad que nosotros tengamos a la pulpa, tenemos que tomar estos factores en consideración para no comprometer la vitalidad del diente y su capacidad para mantener su propia capacidad de compensar los cambios que sufre en su entorno. Acá tenemos un esquema donde vemos el órgano dentinopulpar que está compuesto por principalmente la pulpa, la dentina y está cubierto por esmalte en situación de salud. Continuando con qué es homeostasis y qué es sellado del medio interno, acá tenemos tres diagramas. El primero muestra un diente con su esmalte, su dentina, la pulpa, los nervios y los vasos sanguíneos que irrigan, inervan la pulpa, y finalmente, microscópicamente, vemos unos odontoblastos. Estos odontoblastos tienen en situación de salud o de normalidad, de equilibrio, homeostasis, la capacidad de generar respuesta pulpar e ir diferenciándose para generar la aposición de dentina terciaria en zonas con noxa. El segundo diagrama vemos la pulpa y su relación con la dentina en forma de los túbulos dentarios, perdón, los túbulos dentinarios, y la zona marcada con la flecha roja
es una zona donde existe una exposición de la dentina, lo que influye directamente hacia los nervios de la pulpa, los que generan una irritación, una inflamación y por lo tanto hipersensibilidad o dolor. El mismo proceso es el que vemos en el recuadro de la derecha, donde existe un desajuste entre una restauración profunda y el esmalte, y más abajo la dentina, y este proceso de irritación genera la activación nerviosa, lo que produce el fenómeno de dolor. En ambos casos que tenemos marcados, si pudiéramos lograr un sellado de este medio interno, no se generaría el dolor. Bueno, estas son las notas rápidas, que no las vamos a incluir como diapositivas, sino que van como resumen. La nota rápida número 1. Claro, estoy mintiendo con el número de diapositivas. Quizás el formato es un poco invasivo, pero bueno. La hemostasis y el sellado del medio interno tienen que ver con el complejo dentino-pulpar, el dolor dental y la irritación pulpar, así que estos términos van a ser importantes. La pregunta que debería surgirles es, ¿será normal que a mis pacientes les duelan los dientes después de que se les pase la anestesia? O sea, un diente en el que yo hago una intervención y posterior a esto cede el efecto de la anestesia, ¿será normal que duela? O peor, ¿será bueno que duela? Bueno, ¿cuándo se realiza el sellado del medio interno? La respuesta es siempre. Siempre que se genere dentina expuesta, recién cortada, se debe realizar el sellado del medio interno. Pero ¿en qué momento se realiza? Es una pregunta que responderemos más adelante. Acá a la derecha tenemos un diagrama que nos habla de un diente el cual ha perdido sustrato ya sea de esmalte como de dentina. Y al ser trabajado con fresa, luego es sellado, ¿ya? En este caso el protocolo de sellado es con un grabado ácido, se lava, se seca, se aplica una capa de adhesivo y luego se fotopolimeriza, ¿ya? Sin ahondar más el tema, ese es un tipo de sellado del medio interno y se debe realizar siempre. Ahora, la diferencia va a estar en qué tipo de sellado del medio interno vamos a realizar para cada caso. ¿Dónde se realiza el sellado del medio interno? Como le decíamos recién, esto delimita dónde deberíamos realizar el sellado del medio interno, ya que en toda esta zona tenemos pasada la capa de esmalte, dentina expuesta. Y esta dentina expuesta, recién cortada, limpia, es el mejor sustrato para realizar un sellado del medio interno en condiciones donde la pulpa no está comprometida. En este caso se realiza un sellado de dos pasos, ¿ya? Aplicando primero un sistema adhesivo seguido por una resina fluida fotopolimerizable, ¿ya? Luego esto se realiza una fotopolimerización e inhibición de la capa inhibida por oxígeno, ¿ya? Continuando con esto, encontramos nuestra nota rápida número 2. Ya, al fin aparecieron las imágenes. Aparentemente hay varios papers que leer. Debemos recomendarle cuáles. Siempre que se genere dentina expuesta, habrá que pensar en la hemostasis y por ende realizar el sellado del medio interno para proteger el complejo dentino-pulpar. ¿Cuándo y dónde? Están ambos en la nota rápida número 2. ¿Ya? Acá respondemos cuándo debemos sellar y dónde debemos sellar, ¿ya? Para que no se les olvide. Ya, entonces, ¿por qué es importante la hemostasis y el sellado del medio interno?
La verdad es que la importancia de la homeostasis y el sellado del medio interno radica principalmente en su relación con el complejo dentino-pulpar. ¿Ya? Yo les dije que esto es súper importante, el complejo dentino-pulpar. Si el complejo dentino-pulpar pierde su equilibrio redox, ya de reducción-oxidación, eh, es decir, se producen cambios que afectan este equilibrio y generan un desbalance, perdemos la capacidad de adaptación natural que tiene la pulpa y por lo tanto los odontoblastos ya no pueden generar dentina terciaria. Y si no pueden generar dentina terciaria, tenemos problemas asociados a esto, ya que el diente no es capaz de reaccionar ante cualquier ataque. ¿Ya? Entonces, como norma general, es importante mantenerlo, ya que así el diente puede ser capaz de reaccionar frente al medio. Y aquí tenemos un cuadro, ¿ya? Que podemos hablar un poco de la teoría eh, hidrodinámica, incluso, ya que el dolor en el diente o la sensibilidad está asociada a unos meganotransductores, ¿ya? Que tienen la migración de un líquido dentro de ellos que reconoce este movimiento como dolor en la pulpa. En los túbulos dentinarios, esta señal que se genera activa la sensación del dolor. ¿Ya? Bueno, ¿qué tiene que ver con el recuadro? En el recuadro encontramos básicamente 5 estadios. ¿Ya? Tenemos del estadio 1 al 3 y el 4 y el 5. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? Los estadios 1, 2 y 3 son en los que nosotros podemos generar un cambio, ya que existe o una pulpa normal o una pulpitis reversible. ¿Ya? Entonces, mientras exista esto, si nosotros lo trabajamos, podemos volver a un estado de equilibrio. Podemos recuperar la hemostasis mediante la recuperación asistida del sellado del medio interno. En cambio, en los estadios 4 y 5 tenemos que la pulpitis ya es irreversible o genera la necrosis parcial o total de la pulpa, ya donde ahí ya no hay vuelta atrás. En el esquema que tenemos un poquito más a la derecha, vemos mm, una, una caries en estas dos zonas, acá arriba, ¿ya? Donde toxinas bacterianas o estímulos nocivos se introducen a los túbulos dentinarios, ¿ya? Entonces la respuesta que se genera dentro del diente puede ser dos y están esquematizadas a la izquierda y a la derecha. A la izquierda tenemos una respuesta proinflamatoria, ¿ya? Y a la derecha tenemos una respuesta antiinflamatoria. Entonces lo importante es notar la diferencia que, por ejemplo, acá, al lado derecho, vemos que hay dentina reparativa, ¿ya? En esta zona. Mientras que al otro lado no tenemos una dentina reparativa. Por lo tanto, la respuesta proinflamatoria va a determinar el paso de un estadio 3 al 4 o al 5. Y con eso perdemos la vitalidad pulpar, se genera el dolor. Y finalmente, cuando estas toxinas ya pasan a la pulpa libremente, se ve necesaria la intervención y remoción del órgano dentinopulpar, ¿ya? Lo que hace que nosotros perdamos la hemostasis temporalmente y se pierde el sellado del medio interno. Ya, pero entonces, ¿por qué es tan importante la hemostasis y el sellado del medio interno? La verdad es que la pulpa tiene básicamente dos caminos que seguir: la respuesta proinflamatoria o la respuesta antiinflamatoria. Pero esa es la pulpa de manera autónoma. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros en clínica vemos lo siguiente. Vemos dentina que puede estar infectada o afectada. Y de hecho la podemos subdividir en muchos más grupos.
tenemos clínicamente una dentina que puede estar necrótica, dentina contaminada, una dentina que se ve desmineralizada, llegamos a una dentina que es esclerótica y siempre que se pueda vamos a trabajar hasta dentina sana. Trabajando hasta dentina sana nosotros favorecemos que con el uso de biomateriales se vuelva a la homeostasis mediante el sellado del medio interno. Entonces, lo que haremos nosotros es pensar en cómo vamos a ayudar a este diente en su proceso natural para que esto salga hacia la respuesta antiinflamatoria y se forme la dentina terciaria que nosotros tanto deseamos que se logre. Bueno, entonces, para ir haciendo un punteo un poquito más sencillo. Primero, la homeostasis del sellado del medio interno ayuda al sellado del medio. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos obviamente una dentina que es más profunda en esta zona que en esta otra zona que está menos profunda. Mismo caso tenemos en el diente al lado que se ve evidentemente una dentina más profunda acá que en el otro tramo que es un poquito menos profundo. Nosotros entonces, ayudando a este sellado del medio, podemos evitar o reducir el dolor postoperatorio, ayudar al diente a mantener su equilibrio redox, además de procurar disminuir la respuesta inflamatoria. Clínicamente nos va a ahorrar tiempo, ya que si realizamos un buen sellado del medio interno, no repetiremos procesos y lo que se hablará más adelante o en otra clase es que este sellado del medio interno, si se realiza bien, tendrá una directa relación con la adhesión, en el formato de que esta será incluso mejor si nosotros sabemos lo que estamos haciendo y utilizamos bien los biomateriales. Nota rápida número 3. Seguramente ya tienen hambre. ¿Qué le iremos a preguntar en la prueba? Es una buena pregunta. La importancia o el porqué del sellado del medio interno es para mantener la homeostasis y que el complejo dentino-pulpar no pierda su capacidad para enfrentar el medio externo, o más específicamente para formar dentina terciaria, y por lo tanto que después de una reacción el diente ya no duela. La pregunta que les debería surgir ahora es si es que siempre se han utilizado los mismos materiales para realizar el sellado del medio interno, ya que bien sabemos que los biomateriales van avanzando concorde con los tiempos y seguramente lo que se usa hoy día no es lo mismo que se usaba hace 20 o 30 años. ¿Cómo se logra entonces la homeostasis y el sellado del medio interno? La respuesta es que depende. Depende de hecho de cada caso clínico. Y para cada caso clínico existen distintos protocolos que responden principalmente al remanente dentinario, ¿ya? Ojo, la dentina. Y la consecuente cercanía pulpar. En el ejemplo que tenemos a nuestra mano derecha, tenemos tres amalgamas, aparentemente antiguas, donde se hace un retiro de las tres amalgamas. Y notamos tres situaciones bastante distintas entre cada diente, ¿ya? O no me pueden decir que es lo mismo esta zona de este diente con esta otra zona de este mismo diente. O sea, en una misma eliminación encontramos dos dentinas de distinta profundidad. Ahora, siempre nos guiaremos por la dentina más profunda para el protocolo que utilizaremos. Pero si se fijan, este paciente tiene en boca restauraciones que son de amalgama y generan reacciones muy distintas y por lo tanto nos llevarán a protocolos muy distintos de qué hacer o qué pensar por lo menos. Ya que si tenemos un remanente que no es bueno en alguna de las zonas, nos afecta el tratamiento de todo el diente. Para esto, el tratamiento de cada diente, se han usado históricamente una serie de materiales, muchos de los cuales hoy día están básicamente en desuso. Pero la desgracia o la gracia del dentista es que tiene que ser que los pacientes llevan historia en sus bocas.
¿ya? Cada diente puede haber sido trabajado en un tiempo distinto, con una circunstancia clínica distinta y por lo tanto con materiales que nosotros debemos saber reconocer y debemos saber identificar para qué se usó. Para eso tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Y la pregunta que nos surge directamente después de eso es ¿a qué casos clínicos nos podemos enfrentar? Vamos a hablar de lo más básico a lo más complejo quizá. Tenemos principalmente caries, ¿ya? Nuestro principal caso clínico seguramente puede ser una caries. O puede ser una caries secundaria, ¿ya? Una caries secundaria es la que se genera bajo una restauración o en relación al margen de una restauración. Podemos verla de manera radiográfica o clínica, ¿ya? También encontramos lesiones no cariosas que están asociadas a patología donde el diente se va desgastando de manera excesiva y pierde su funcionalidad y el diente no es capaz de responder a un desgaste, en este caso, demasiado acelerado. No alcanza a generar una retracción pulpar o aposición de dentina para enfrentarlo. Además de eso, podemos encontrar el ejemplo de fractura, ¿ya? Donde el diente se quiebra y pierde sustrato de una manera espontánea. Y también tenemos, en algunos casos, desalojos, donde el diente tenía una restauración y por algún motivo se le sale y llega a nosotros en una condición de dolor, por ejemplo, en ese caso donde puede existir dolor, como puede no existir dolor, ¿ya? Aparte de eso, tenemos dientes que en algunos casos estarán con tratamiento de endodoncia, ¿ya? Y un diente con tratamiento de endodoncia igual nos complica la hemostasis y el sellado del medio interno, porque el sellado del medio interno tiene que ver con el complejo dentinopulpar, y aunque se haya perdido la pulpa, si todavía tenemos dentina, todavía tenemos parte del complejo y debemos entender qué hacer con ello. Respecto al remanente dental, luego de considerar la etiología de la lesión, que siempre será importante, tenemos que definir claramente qué remanente dentario tenemos. Según la clasificación de Mount y Hume, tenemos según tamaño T1, T2, T3 y T4. En el caso de T1, tenemos una mínima afectación de la dentina. En T2 tendremos una afectación moderada de la dentina. En T3 tenemos una dentina que está extensamente afectada, pero no involucra los bordes incisales. Y en T4 tenemos una dentina que está extensamente afectada y ya llega a involucrar los bordes incisales. Es por esto que se aconseja trabajar siempre en la zona más profunda de la lesión, ya que esta será la que delimitará o determinará el procedimiento clínico a realizar. No es tan relevante si en una lesión tengo un punto poco profundo y una zona muy profunda, ya que la zona más profunda me determinará lo que debo hacer. Ya pasando al remanente dentinario, me gustó este cuadro de ICDAS o ICDAS 2, el cual, basado en la histología y la extensión de lesiones, determinamos la etapa de la carie. Pero para simplificarlo un poco, los agrupamos, ¿ya? Y tenemos varios códigos de ICDAS que se trabajarán de la misma manera. La situación ICDAS 0 y 1 es una situación que definiremos como A. ICDAS 0 o ICDAS 1 es hasta esta zona, donde todo el remanente se encuentra en esmalte. ICDAS 2 e ICDAS 3 tenemos un remanente que se encuentra con márgenes en esmalte, pero principalmente en dentina, pero tiene siempre un remanente de dentina de 1,5 o 2 milímetros. Por lo tanto, no existe gran cercanía pulpar. Finalmente, la situación ICDAS 2 de 4 o más nos representa un desafío, ya que tenemos zonas de menos de 1,5 o 2 milímetros. Por lo tanto, tenemos una pulpa que se encuentra muy cercana a nuestra área de trabajo y deberemos enfrentarla de la mejor manera.
El escenario A. El escenario A, como ya les adelantaba, es una lesión que se limita a esmalte, donde puede existir dolor o una sensibilidad aumentada. El abordaje siempre debe ser mínimamente invasivo. En este caso, y simplificando un poco la situación, eliminaremos totalmente la lesión con alta velocidad, realizaremos un grabado ácido con ácido ortofosfórico al 37%, el cual se lavará, se secará, se realizará posterior a la aplicación de un sistema adhesivo, a su elección, y finalmente se deberá restaurar con resina compuesta. Generalmente en el escenario A no requeriremos de realizar una restauración indirecta, porque el tejido afectado se encuentra solo en esmalte. Nota rápida número 4. Ok, son 3 protocolos, A, B y C. Esto sí que es importante. Obviamente los colores significan algo. Esto sí o sí va a la prueba, ¿verdad? Se hace referencia a la clasificación de Mount y Hume e ICDAS 2, principalmente por el remanente en dentina. Esto es importante. Recordemos que el escenario A tiene todos sus márgenes en esmalte, y si está verde, eso tiene que significar que es bueno, ¿o no? Continuando con el escenario B. El escenario B es una lesión que compromete esmalte y dentina, pero mantiene de 1,5 a 2 milímetros de dentina remanente. Generalmente va a existir dolor y sensibilidad en este caso. El abordaje siempre tiene que ser mínimamente invasivo y para este caso realizaremos una eliminación total de la lesión con alta velocidad y o baja velocidad en dentina. Esto dependerá mucho de la habilidad del clínico. Finalmente, realizaremos una protección del complejo dentino-pulpar según el protocolo de sellado inmediato de dentina. Esto será muy importante, sellado inmediato de dentina. En este caso elegimos el protocolo expuesto por Pascal Magne. El escenario B y su protocolo de sellado inmediato de dentina responde a lo siguiente. Cortar la dentina expuesta con alta velocidad y diamante y realizar un grabado selectivo, o cortar la dentina expuesta con baja velocidad y fresa de carbide y preferir el uso de autograbante. Se tiene que elegir uno de estos, ¿ya? Es o, no es ambos. Luego de eso, se indica seguir las indicaciones del fabricante del adhesivo para el uso del sistema. Opcionalmente, se puede utilizar una resina de bajo relleno o resina tradicional para corregir las irregularidades que presenta nuestra preparación. En el esquema que encontramos a nuestra derecha, vemos las dos opciones, la de utilizar una resina fluida o una resina tradicional, dependiendo de la zona, ya que, por la manipulación que ésta tiene, seguramente una resina tradicional será más fácil para utilizar en zonas como el margen cervical y una resina fluida nos ayudará más en un sector oclusal donde su utilización no puede ser tan complicada. Ya, escenario B2. Tenemos la misma lesión que compromete esmalte y dentina y mantiene 1,5 a 2 milímetros de dentina remanente. Podemos hacer un abordaje mínimamente invasivo y alejarnos del protocolo del que acabamos de hablar. ¿Cómo? Preguntan ustedes. Y la verdad es que a mí me lo enseñaron de la siguiente manera. En ese momento uno utiliza el cemento de vidrio ionómero como la técnica de sándwich. Entonces uno aplica una capa de cemento de vidrio ionómero y posterior a eso uno restaura con resina compuesta. Ahora, ¿qué tan necesario es hoy por hoy? La verdad es que con los sistemas actuales se ha demostrado que no es tan necesario realizar la aplicación de un cemento de vidrio ionómero de base. Pero es importante que ustedes conozcan la reseña histórica, ya que no hace tanto tiempo se realizaba. Nota rápida número 5. Ya,
yo sé que avanzamos rápido. En el escenario B, entonces, tenemos un color naranja. O sea que eso no es tan bueno como el A, ¿verdad? Bueno, B hace referencia a un remanente de dentina de más de 1,5 o 2 milímetros, donde se ha alterado el equilibrio redox, pero no se ha perdido. El diente entonces tiene aún la capacidad natural de generar una respuesta que tiende a dentina terciaria. Ojo, aquí es importante estudiar el protocolo de sellado inmediato de dentina, ¿ya? Esto va a estar dentro de la bibliografía que vamos a entregar. Y el protocolo de Pascal Magne es muy cortito, es un recuadro que deberían memorizar, ¿ya? Finalmente llegamos al escenario C. El escenario C es una lesión principalmente de dentina, con un remanente escaso, donde la proximidad pulpar está a 1,5 o menos de 2 milímetros. Aquí generalmente puede existir dolor o sensibilidad o no haber sintomatología. En el caso de no tener sintomatología, significa que la pulpa ya está necrótica en su parcialidad o totalidad, por lo que deberíamos realizar la interconsulta o iniciar el tratamiento de endodoncia. Pero, como siempre, si es que se puede, realizaremos un abordaje mínimamente invasivo, con una eliminación total o parcial de la lesión, según sea el caso. Si es que se realiza una eliminación parcial de la lesión, podríamos recomendar que esta sea con cuchareta, ya que existe menos probabilidades de que accidentalmente se comunique el medio externo con la cámara pulpar. En este caso, la protección del complejo dentino-pulpar la llevaremos según dice leyes y colaboradores, ¿ya? En este caso, se compara el uso de una base cavitaria, ¿ya? En el escenario C, entonces, primero que nada, debemos determinar el tipo de eliminación. Podemos eliminar la lesión completa si es que creemos que va a generar un remanente dentinario suficiente para poder seguir trabajando. Si no, realizaremos, en el caso de que sea viable, una eliminación parcial de caries y su posterior restauración. Después de eso, debemos limpiar o desinfectar la preparación. Esto se puede realizar con clorexidina al 2%. Siguiente a eso, realizaremos el sellado del medio interno mediante un cemento de hidróxido de calcio para proteger el complejo dentino-pulpar. En este caso, el cemento de hidróxido de calcio, que está esquematizado con un color café, lo encontramos en la zona más profunda de la lesión, ¿ya? Incluso nosotros nos podríamos haber limitado a esta zona, pero como aprenderán más adelante, el manejo del cemento de hidróxido de calcio no es tan sencillo. Posterior a eso, se recomienda cubrir el cemento de hidróxido de calcio y un material biocompatible bueno para este caso sería un cemento de vidrio ionómero. El cemento de vidrio ionómero pretende generar una cobertura hermética para nuestro hidróxido de calcio. Finalmente, y si es que fuera posible, debemos realizar una restauración con resina compuesta, ya que así logramos el mejor sellado a nivel del esmalte. En caso de que no fuera posible, podemos realizar el recubrimiento del hidróxido de calcio o dical con ionómero de vidrio hasta el sector oclusal de manera temporal. Nota rápida número 6. Ya, esto está terminando, ¿verdad? El escenario C hace referencia a un remanente de dentina de menos de 1,52 milímetros, donde se ha alterado o incluso se ha perdido el equilibrio redox, y por lo tanto utilizamos materiales de base y podemos sellar de manera temporal o definitiva. Acá es donde tenemos mayor incertidumbre, ya que si sellamos de manera temporal es para evaluar si el diente estaba con un proceso reversible o irreversible.
y nuevamente recomendaremos estudiar el protocolo asociado al escenario C. Para finalizar esto, encontramos un pequeño torpeo, ¿ya? Donde respondemos brevemente todas nuestras preguntas. ¿Qué es homeostasis sellado del medio interno? Bueno, son los procesos de mantenimiento de la condición interna, básicamente asociados al sellado inmediato de dentina o el protocolo para C. ¿Cuándo? Debemos hacer esto de manera inmediata. ¿Dónde se realiza? Toda la dentina expuesta recién cortada. ¿Cómo se realiza? Depende del remanente. ¿Qué remanente? El remanente dentinario. Además de esto, hay que evaluar la cercanía pulpar y la sintomatología del paciente. Y bueno, ¿por qué realizamos esto? La verdad es que esta clase está muy asociada a la clase siguiente. Y para no adelantarnos, pero como preámbulo vamos a decir que la dentina recién cortada es el mejor sustrato para una adhesión en dentina. Y una mejor adhesión en dentina disminuye la microinfiltración. Además de esto, si disminuye la microinfiltración, disminuye el dolor postoperatorio y además de esto puede reducir el estrés de polimerización. Por lo tanto, siempre que se realice un sellado inmediato de dentina a base de resinas compuestas, vamos a tener una situación favorable. Muchas gracias por su atención y con esto me despido. Vamos a estar atentos después de la clase para todas las dudas que les pueda quedar y compartiremos los cuadros de la bibliografía si es que fuera necesario ahondar en esos aspectos. Muchas gracias y nos vemos ahora. Ya, nota rápida número 7. Esta viene después del torpeo y los acerca un poquito a lo que es el taller. ¿Ya? Quiero que se fijen todas las zonas más profundas de estas preparaciones. Ya todas tienen algo en particular. Lo vamos a ir hablando a medida de que se los voy marcando, pero vamos a dejar algunas esbozadas ya que es bastante importante que noten la zona en la que yo estoy hablando antes de que partamos conversando. En el primer caso tenemos una base cavitaria antigua, ya marcada, que es una zona más clara. Lo más probable es que esa haya sido una base cavitaria, la que luego se cubrió con una restauración probablemente de amalgama. Y si ustedes se encuentran con eso, haciendo un recambio, una restauración, por el motivo que sea, digamos por este caso, por ejemplo, que esta zona estaba infiltrada, y ustedes llegan a esta base, la verdad es que podrían dejarla y sellarla, o podrían retirarla, ya que una base cavitaria pretendía en su momento, ya fuera óxido de zinc genol o un fosfato de zinc, generar un puente dentinario, una dentina terciaria en esa zona. Entonces, si ustedes lo eliminaran, deberían tener abajo dentina terciaria. En el caso número 2, ya vemos una exposición pulpar justo en esta zona, ya del este diente. Y la verdad es que más allá de lo que les puedo decir yo acá, es importante pensar que si hay una exposición pulpar, muy probablemente el diente va a terminar en tratamiento de conducto. Y el actuar debe ser sellarlo, dependiendo el volumen de la exposición o el tamaño de la exposición, puede ser con un punto de cemento eh, dical, ¿ya? Y luego ionómero para observar sintomatología, pero lo más probable es que termine en tratamiento de conducto. Después tenemos la restauración o el sello temporal, por ejemplo, que acá tenemos con ionómero, este de acá. Y lo importante es saber que hoy por hoy el ionómero se utiliza como un material temporal más que como un material definitivo, ¿ya? Y es porque la adhesión sobre el ionómero no es tan buena como la dentina y la verdad es que se puede dejar como material de base. Es decir, uno hace una restauración temporal de ionómero, ve la evolución del diente y después no se saca todo ese ionómero, sino que se deja. Pero para realizar la restauración definitiva con el protocolo que planteamos en la situación escenario B. El caso siguiente, el cuarto caso, vemos algo parecido, vemos algún cemento de base, ¿ya? Pero en este caso no vemos como una respuesta
de dentina terciaria, aparentemente. Entonces, en esos casos, lo que vamos a hacer es simplemente sellar esa zona profunda con adhesivo y una resina fluida, por ejemplo, y luego realizar la restauración. Este caso va a marcar, porque tiene una línea de fractura, lo que va a llevar generalmente a una cobertura completa de ese diente, pero acá vemos una dentina teñida, ¿ya? Esta dentina no necesariamente está con un cuadro de caries, sino que puede ser una dentina terciaria, reaccional a una lesión muy grande, que quedó bajo una amalgama de ese color. Y finalmente hay una situación que ya les conversábamos de manera de hablarlo nomás. El diente tratado endodónticamente. El diente tratado endodónticamente puede ser sellado con ionómero en su profundidad y después trabajado con resina compuesta sobre eso, o como el caso que se le presenta, que sería lo ideal, generalmente ahora con la odontología adhesiva, es sellarlo con adhesivo y resina fluida y después reconstruir, ¿ya? Y el diente reconstruido tiene la mejor adhesión para una reconstrucción indirecta, una restauración indirecta, que puede ser de resina compuesta, cementada con resina compuesta, o incluso de cerámica, cementada con un cemento de resina compuesta. Bueno, con esto me despido y estaré respondiendo cualquiera sea su duda vía Zoom, moderado por el doctor Rivero, ahora en un rato, ¿ya? Así que conversamos, cualquier cosa me dicen y las preguntas las respondemos más adelante. Muchas gracias y espero que no se hayan aburrido tanto y les haya servido esta clase.